Venezuela está por quinta vez en el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Esta vez es la primera vez que estamos contra la voluntad de los Estados Unidos. Venezuela ha sido objeto de maniobras, de mentiras, donde se la quiere exponer ante los organismos internacionales como violadores de derechos humanos. Y si es todo lo contrario, este éxito que tuvimos en la elección fue fundamental y demuestra que los intereses de Estados Unidos por ponernos como violadores de derechos humanos han sido un fracaso, por cuanto tuvimos una elección donde 182 votos tuvimos y 2 votos en contra. Significa que Venezuela tiene un respaldo de toda la comunidad internacional como defensora de los derechos humanos y quedó Estados Unidos mal puesto en cuanto a esa campaña de descrédito que viene señalando a Venezuela como violadora de los derechos humanos. Ahora bien, este era un objetivo que siempre había perseguido el comandante supremo Hugo Chávez, el entrar, la participación de Venezuela en este Consejo Permanente directamente. Ahora bien, se alcanza, digamos, es una permanencia de un año, es no permanente. ¿Qué alcances puede tener la participación de Venezuela toda vez que no tiene voto como veto, como tiene otras naciones, como puede tener Rusia, como puede tener Estados Unidos? En sí, ¿cómo puede ser esa participación? ¿Cómo se materializa? Bueno, Venezuela va precisamente a defender los derechos a la paz. El objetivo de Naciones Unidas precisamente es conservar la paz en el mundo. Y eso no ha sido logrado, por cuanto desde 1948 para acá se hemos planteado muchas guerras, producto precisamente de los países imperiales, sobre todo de Estados Unidos. Y vamos entonces a demostrar que Venezuela, junto con toda la mayoría de la comunidad internacional, quiere preservar la paz y que los países imperiales deben de dejar por fuera su mandato de querer imponerle a los otros países su voluntad y sobre todo lograr, procurar apoderarse de los recursos naturales y los recursos petroleros, sobre todo Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo está en este momento, cómo se percibe nuestro país en materia de derechos humanos en el mundo, en organismos multilaterales como la ONU o como la OEA? Bueno, precisamente, como hemos dicho, Venezuela se ha ganado un puesto porque ha demostrado precisamente que ha cumplido con los objetivos del milenio. De los 8 objetivos del milenio hemos cumplido ya prácticamente 4. Estamos demostrando que respetamos los derechos humanos, que se ha reducir la pobreza. Hemos sacado a más de 4 millones de venezolanos de la pobreza. Tenemos 9 millones de personas estudiando, de ciudadanos venezolanos estudiando, que hemos logrado el 64% del presupuesto nacional invertirlo en inversión social. Somos el único país del mundo donde estamos dando apartamentos, viviendas a la gente. En otras partes del mundo se la están quitando, nosotros se la estamos dando. Hemos garantizado el derecho a la salud, el derecho a una educación, el derecho a una buena alimentación, hemos reducido la pobreza, tenemos el 90% de la población con agua potable, hemos garantizado el derecho a la salud y todo eso pues en estos últimos 15 años como nunca había ocurrido en otros gobiernos en Ahora este bien, último siglo. paralelo a lo que ha sido y justamente a pocos días de asumir Venezuela como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha aprobado unas sanciones contra nuestro país. Justamente esto coincide con, si se quiere, un acercamiento con Cuba. ¿Qué lectura se le puede dar y en qué medida esta situación que se te presenta con los Estados Unidos, con estas sanciones, con esta ley que acaba de aprobar el presidente Barack Obama? Bueno, como todos sabemos, detrás de todo este golpe continuado que hemos tenido en estos 15 años,
donde está desde el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 hasta ahorita, Estados Unidos ha estado conspirando, ha estado financiando todos esos golpes de Estado y él, junto con los partidos de oposición venezolanos, han querido que la revolución no llegue a su fin. Y eso se demuestra con las sanciones, en vista de que no logran que el pueblo venezolano reaccione contra un gobierno que le ha dado todo, que le ha dado seguridad, que le ha dado bienestar social. Ellos pretenden, a través de unas sanciones, intimidar a los funcionarios públicos. En esas sanciones están 4 gobernadores, está la fiscal general Luisa Ortega Díaz, sancionada, y están 24 oficiales dignos de las Fuerzas Armadas que han demostrado defender a la patria y que se opusieron a la guarimba, que es el último intento insurreccional de los partidos de oposición, que ocasionaron 43 muertos y más de 800 heridos. Entonces, con esas sanciones no van a lograr intimidar, aún más de esas personas deben sentirse honradas porque han defendido la patria junto con el pueblo venezolano. Ahora bien, de acuerdo a su experiencia en materia de derechos humanos en el mundo, como agente del Estado venezolano, ¿cuál es su opinión o cómo cree usted, de qué manera fue abordado el tema de esta violencia desatada por la oposición entre febrero, marzo y abril del año 2014? ¿De qué manera se abordó, a su juicio, esta violencia desatada por sectores de oposición? Bueno, se abordó como debía ser, con el respeto a la Constitución. La actuación de los cuerpos policiales estuvo ajustada a derecho, no hubo mayor excesos y toda violencia acarrea pues siempre actos de violencia. Y los pocos actos de violencia por parte de la seguridad, de la Guardia Nacional y la policía, están siendo investigados por la justicia venezolana y algunos funcionarios que se excedieron entre sus funciones han sido sancionados, pero eso no llega ni a 10 personas que están siendo sometidas. A la magnitud de los hechos, que fueron prácticamente en 15 municipios, donde se utilizaron armas largas, hubo francotiradores, hubo la utilización de paramilitares colombianos, un acto realmente subversivo, donde se incendiaron universidades, se trató de impedir la circulación de todas las personas. Realmente consideramos que actuamos de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Ahora bien, las víctimas de la guarimba, esta asociación, este movimiento que se ha creado, ha intentado o ha participado, ya ha acudido a organismos internacionales para justamente que sean investigadas. El señor Leopoldo López está preso justamente en este momento, en Ramo Verde, hay unas investigaciones que se están siguiendo. En este sentido, ¿cuál es la asistencia que se le ha prestado a las víctimas de la guarimba? ¿Cómo es la lectura que usted le ve a este proceso? Bueno, las víctimas de la guarimba han tenido el apoyo del gobierno nacional, como era lógico. Ellos han ido a organismos internacionales, sin embargo, en el caso de Naciones Unidas, en el caso del Comité contra la Tortura, se expuso cómo sucedieron los hechos, pero esos miembros de ese comité están totalmente parcializados contra Venezuela. Ahí está incluso el presidente de ese comité, es Claudio Grosma, que es un jurista chileno que participó con el pinochetismo, incluso ha demostrado y ha defendido a Lambrú Carías, que fue uno de los que redactó el decreto del 11 de abril, y lo acompañó en la corte. Por cierto, ese juicio lo ganó Venezuela y demuestra pues que ese ciudadano, Carlos, está totalmente parcializado contra Venezuela y por eso se tomó esa decisión indebida de querer sancionar a Venezuela por esos hechos acontecidos en la guarimba. Igualmente la UNASUR emitió un comunicado en apoyo al gobierno nacional contra estos actos injerencistas que ya han sido denunciados como injerencistas por parte del gobierno venezolano. ¿Usted cree que estas sanciones de Estados Unidos vaya a tener alguna repercusión o otros países de América Latina o países del mundo puedan sumarse a sanciones como esta, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo? No, UNASUR en todo momento ha apoyado a Venezuela, la CELAC ha apoyado a Venezuela, el ALBA ha apoyado a Venezuela y tenemos el apoyo internacional.
porque es una agresión contra nuestro país que es evidente, que está enmarcada dentro de la política de injerencia de los Estados Unidos, de querer demostrar que aquí hay un gobierno que no respeta los derechos humanos, que deben ser eliminados por la fuerza y de ninguna manera pues van a poder lograrlo porque efectivamente hemos actuado de acuerdo a la Constitución y las leyes y en todo momento lo que hemos hecho es defendernos de una posición que está en contra del gobierno y siempre ha utilizado la fuerza para derrocar al presidente y no lo ha podido ni al presidente Chávez ni podrá con el presidente Nicolás Maduro.